Gracias. A continuación, la doctora María Marta Piscor va a tener su conferencia sobre prescripción en embarazadas con síntomas gastrointestinales. La doctora Piscor es médica del sector de neurogastroenterología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Doctora, por favor. Bueno, y antes de empezar, vamos a recordar algunos conceptos que hemos aprendido alguna vez sobre embriología y teratología, bien básicos. Y con respecto a esto, lo primero que voy a decir es que la embriogénesis en el ser humano es un proceso complejo y aún hoy en día poco comprendido, que involucra factores tanto genéticos como medioambientales, y cerca de la mitad de los embarazos son no intencionales, por lo que muchas mujeres van a estar expuestas a medicamentos antes de saber que están embarazadas. Y además de esto, la prescripción de drogas durante el embarazo es un hecho frecuente. Se considera teratógeno a cualquier sustancia, no solamente drogas, sino también químicos, virus, agentes ambientales, pero también fármacos que actúan durante el desarrollo embrionario, provocando una alteración permanente en la forma o la función de algún órgano o de varios órganos. La palabra viene del griego, que significa monstruo, y el riesgo de teratogenicidad es desconocido en más del 90% de las drogas aprobadas en Estados Unidos en la última década. Además de esto, hay que decir que el estudio de sustancias, de fármacos durante el embarazo se obstaculiza notablemente por las dificultades para estudiar a esta población, debido a que el feto en desarrollo es un ente sumamente vulnerable. De todos estos datos, lo que tenemos que saber es que hay un porcentaje de embarazos que se diagnostican antes de la semana 12 que se pierden, lo mismo que alrededor de un 30% de las muertes perinatales, y todos ellos en un gran porcentaje tienen que ver con alteraciones estructurales graves de los fetos. Pero el dato principal en el que se basan todos los estudios con los que se comparan los fármacos para determinar la teratogenicidad es que del 2 al 3% de todos los recién nacidos tienen al menos una anomalía mayor. Las anomalías, según la severidad y según el riesgo a la salud y a la función estética o a la función de algún órgano, se clasifican en mayores y menores, y los teratógenos, digamos, las dos conductas instituidas para determinar si una droga es teratógena o no son los estudios de seguimiento y la vigilancia de casos y testigos. Hay varios criterios para determinar si una droga es teratógena o no. Los más importantes de ellos es que la gente debe cruzar la placenta, y luego tenemos que considerar que la exposición a la droga debe ocurrir durante un periodo crítico del desarrollo embrionario y luego fetal. Esto es, antes de las segundas semanas, el periodo que se llama de todo o nada, o sea, el embarazo se pierde o avanza sin ningún problema. El periodo crucial va de la segunda semana a la octava, que abarca prácticamente todo el primer trimestre, y es donde se producen las anomalías mayores principales. Y luego de la octava semana se pueden producir anomalías en determinados órganos, como el sistema nervioso central. Tenemos que considerar también que durante el embarazo existen cambios fisiológicos, como por ejemplo las alteraciones al nivel del sistema cardiovascular, con el aumento del volumen plasmático y la disminución relativa de las proteínas plasmáticas, y además la alteración en la motilidad del tracto gastrointestinal, en general mediada por las hormonas femeninas como la progesterona. Todo esto lleva a una alteración en la farmacocinética de las drogas, alterando tanto la absorción como el transporte posterior y la biodisponibilidad de las mismas. Esto no lo voy a volver a repetir, es lo que ha nombrado en la conferencia anterior, son las categorías de la FDA, que, digamos, son las categorías que existen en este momento. No son ideales, pero digamos que es una guía que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones sobre qué drogas usar y qué drogas no usar durante el embarazo. Con respecto a esto, la mayoría de las drogas gastroenterológicas pertenecen a la categoría B y C de la FDA, algunas de ellas también a la categoría D, y hay un dato histórico que es importante, que es lo que terminó llamándose la catástrofe de la talidomida, que es una droga que en un principio se consideró segura, que se usaba como un antiemético durante el embarazo, durante 1958 a 1963. Es una droga que se creó en Alemania, pero fue usada en gran parte del mundo,
Y después de varios años se determinó que la droga era teratógena, que producía una anomalía mayor que se llama focomelia, y a partir de ahí fue que empezó a legislarse la farmacovigilancia y aparecieron, digamos, las leyes con respecto al control de drogas en el embarazo. Los mecanismos de teratogenicidad son varios y muchas veces se superponen. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestro tema específicamente, que son las drogas gastroenterológicas y el embarazo, ¿sí? Voy a hablar de las entidades más frecuentes. La primera es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es una entidad frecuente en el embarazo. Ocurre hasta en el 50% de los casos y en algunas series hasta en el 80%. A medida que avanza la gestación, los síntomas empeoran. Hay un hecho fisiológico, que es que en la semana 36 la presión del esfínter esofágico inferior disminuye en un 33 hasta un 50%. Y aparentemente este hecho estaría mediado por la progesterona y el aumento de la presión intraabdominal. Según Richter, en las guías que publicó en el 2005, el manejo debe ser escalonado, debe iniciarse en pacientes con síntomas leves con modificaciones del estilo de vida. Si esto no funciona, se debe discutir con la paciente y, si podemos, idealmente con el obstetra también, sobre los riesgos y beneficios de cada uno de los medicamentos utilizados. Y el manejo farmacológico debe ser escalonado también, a diferencia de lo que se hace en pacientes no embarazadas. La propuesta es empezar con antiácidos, seguir con anti-H2 y finalmente con inhibidores de la bomba de protones. Con respecto a los inhibidores de la bomba de protones, vemos en este esquema que la indicación fue aumentando en los últimos años, y esto no es casualidad, porque el omeprazol es una droga que desde que, digamos, salió al mercado fue clasificado por la FDA como clase C, porque se encontró, se detectó mortalidad embrionaria y fetal relacionada con la dosis en ratas y conejos, y además de eso hay 12 reportes de nacimientos defectuosos en embarazadas. Esto hizo que, digamos, los gastroenterólogos nos restringamos en su uso. El resto de los IBP están clasificados dentro de la categoría B de la FDA, aunque los datos en humanos son más limitados, pero a pesar de todo esto, ya hay varios trabajos publicados, y sobre todo este, que es el más reciente, es un trabajo danés, con un N importante. Se evaluaron alrededor de 3.600 embarazadas, que se controlaron con 830.000 controles, y se vio que no hubo un aumento en el riesgo de malformaciones, salvo por el rabeprazol, pero esto no se consideró estadísticamente significativo porque el N fue muy pequeño. Y además de esto tenemos dos metaanálisis, el primero publicado en el 2002, donde se incluyeron 600 embarazadas expuestas, donde vemos que el diamante no se aleja de la línea media, por lo que no hay riesgo de malformaciones mayores, y este es el análisis de subgrupo con omeprazol, que ocurre exactamente lo mismo. El segundo metaanálisis se publicó en el 2009, se incluyeron 1.530 embarazadas expuestas y no vieron un riesgo aumentado de malformaciones congénitas, ni de abortos, ni de partos pretérminos. Por todo esto podemos concluir que los IBP hoy en día podrían considerarse drogas seguras para usar en el embarazo. Los antagonistas de los receptores H2 son drogas que clásicamente se consideran seguras, pertenecen a la categoría B de la FDA. Hay trabajos donde se evaluó la efectividad de la droga y las diferentes dosis. La conclusión de este trabajo es que la dosis óptima son 150 miligramos 2 veces por día. Y hay trabajos también, varios, donde se evaluó la seguridad de la droga, donde no se encontraron malformaciones mayores. Había alguna duda en cuanto a un leve efecto antiandrogénico que tiene la cimetidina, que es la droga anterior a la ranitidina, pero eso no se constató con la ranitidina. En la actualidad ya se evaluaron más de 2.000 embarazadas expuestas y no se vio aumento en la tasa de malformaciones comparados con controles no expuestos. Con respecto a los antiácidos, lo voy a nombrar porque aunque en no embarazada prácticamente están en desuso, en embarazadas todavía, digamos, se indican, porque son drogas seguras y efectivas, ¿sí? Hasta en un 50% de las embarazadas no se va a requerir ninguna otra medicación más que los antiácidos. Los que contienen calcio y magnesio no son teratogénicos en animales
Los que contienen calcio además tienen el beneficio adicional de aumentar la suplementación de calcio para prevenir la hipertensión y la preeclampsia en el embarazo. Sí hay que tener en cuenta que los antiácidos con bicarbonato de sodio deben ser evitados durante el embarazo, ya que pueden causar alcalosis metabólica y fetal, materna y fetal, y sobrecarga de líquidos. Los alginatos, hay un estudio publicado en el 2003 donde se vio que son efectivos, pero en 10 fetos se reportaron efectos adversos. El sucralfato tiene una absorción pobre en el tracto gastrointestinal. Hay trabajos donde se evalúa la seguridad y la efectividad del sucralfato, se considera efectivo y seguro, aunque hay un tema con el aluminio. Cada gramo de sucralfato tiene 207 miligramos de aluminio, que es potencialmente tóxico para el feto. Bueno, con respecto a náuseas y vómitos no voy a ahondar demasiado porque ya hemos hablado del tema. Es una entidad sumamente frecuente durante el primero y segundo trimestre que mejora espontáneamente alrededor de la semana 22. La metoclopramida es una droga que está categorizada por la FDA en la categoría B. No se ha demostrado teratogenicidad en animales y se considera segura en humanos también, según varios estudios. Otras drogas proquinéticas, bueno, el cisapride está clasificado dentro de la categoría C, aunque hay estudios que mostraron que no hubo aumento en el riesgo de malformaciones. Es una droga que ya no existe más en el mercado. Y con el respecto a otras drogas proquinéticas, como el mosapride, la domperidona o la cinitaprida, no hay datos en cuanto a su seguridad y no se recomienda su uso durante el embarazo. Pasamos a la constipación, que es otra entidad que es frecuente durante el embarazo. Se estima una prevalencia del 11 al 38%. Esto está mediado también por la progesterona, que lleva a un aumento en el tiempo de tránsito colónico, además de otros factores. Según las guías, el manejo también tiene que ser escalonado, empezando con un aumento de la fibra en la dieta, en la ingesta de líquido y en la actividad física dentro de lo posible durante el embarazo. Y en cuanto a los laxantes, la seguridad se infiere en función de su absorción sistémica. Así hay drogas como el psyllium, la lactulosa y el polietilenglicol que no se absorben, se consideran seguras, y drogas como el bisacodilo que sí tienen absorción sistémica. Los agentes formadores de masa, entonces, como les dije, no se absorben ni están asociados a riesgo de malformaciones, se consideran seguras para el uso a largo término del embarazo, pero están asociadas a algunos efectos colaterales como distensión abdominal, gases y dolor. Los laxantes osmóticos, como la lactulosa y el polietilenglicol, no se asociaron a efectos adversos, no se absorben, pero su uso prolongado podría llevar a alteraciones electrolíticas. En una revisión del Cochrane publicada en el 2001 se vio que los laxantes estimulantes como el bisacodilo son más efectivos que los formadores de masa, pero están asociados a una tasa mayor de efectos adversos. Por último, con respecto a lo que es el síndrome de intestino irritable, no hay estudios específicos que investiguen esta entidad en el embarazo, pero se cree que es una entidad prevalente. Bueno, dijimos que del 11 al 38% de las mujeres presentan un empeoramiento de la constipación y un 34% empeoran la frecuencia, o sea, tienen un aumento en la frecuencia defecatoria. Esto también estaría mediado por las hormonas femeninas. El manejo también debe ser escalonado, empezando por normas alimentarias y de educación y siguiendo con, digamos, fármacos, empezando por los más seguros. La mayoría de las drogas usadas para tratar el síndrome de intestino irritable pertenecen a las categorías B, C o D de la FDA. Y bueno, con respecto a los laxantes no vamos a volver a repetir, ya lo hemos hablado. Los antiespasmódicos en general no se recomiendan utilizarlos durante el embarazo, solo está reservado para pacientes que tengan dolor refractario. Los antidiarreicos como la loperamida son efectivos, pero aunque no se detectaron malformaciones, en un trabajo se detectaron 21 nacimientos de neonatos con menor peso que los controles. Y los antidepresivos en general
digamos, fueron estudiados extensamente para lo que es la depresión, no específicamente para lo que es el síndrome de intestino irritable, pertenecen a categorías C o D de la FDA y deben utilizarse con extrema cautela en el embarazo. Acá tenemos algunos trabajos donde se muestra que están asociados a malformaciones mayores, la paroxetina a malformaciones cardíacas, y quizás la fluoxetina es uno de los más seguros dentro de lo que tenemos. Entonces, terminando las recomendaciones generales, lo que sería el vademecum para la embarazada, estas son las drogas que podríamos tener en nuestro arsenal: los antiácidos con calcio, magnesio, la ranitidina, los IBP, la metroclopramida como prokinético, los laxantes formadores de masa y los osmóticos. Y las drogas que estarían desaconsejadas durante el embarazo son los antiácidos con bicarbonato de sodio o aluminio, el sucralfato, los antiespasmódicos prokinéticos, la loperamida, los antidepresivos y los laxantes estimulantes. Como conclusiones, bueno, la prescripción de drogas gastroenterológicas durante el embarazo debe tener una indicación fuerte que supere el riesgo, debe ser consensuada idealmente con la paciente y con su obstetra, y el manejo de cada entidad debe ser escalonada, iniciando con medicamentos de conocida seguridad. Les quería contar que después de que me asignaron esta charla, me enteré de que estoy embarazada, actualmente cursando la semana 14, así que me vino muy bien estudiar estos temas. Muchas gracias.